del viejo Dobbin, que lleva a mamá a algún lado ocasionalmente. No podemos adquirir un caballo mejor, dijo Antonieta, y Dobbin debe andar ya por los 12 años, así que no debes forzarlo de ninguna manera cuando lo montas, Cristina. Si llegara a morirse, jamás podríamos comprar otro. Dinero, dinero, dinero. Nadie habla de otra cosa en esta casa, dijo Cristina. Volvamos a lo que pregunté al principio. ¿Qué se va a poner Antonieta si va a Londres?, preguntó Teresa. Voy a ponerme la ropa que ya tengo, junto con los vestidos nuevos que todas ustedes tendrán que hacerme. Sus hermanas la miraron con los ojos muy abiertos y ella continuó diciendo: he pensado esto por si mi madrina acepta tenerme en su casa. Estoy segura de que somos lo bastante listas como para copiar los modelos de la última edición de Ladies' Journal, a fin de que yo me vea, si no espectacular, por lo menos presentable. Te verás como una ratita de campo, dijo Cristina con franqueza. Muy bien, seré una ratita de campo, pero si se presenta la oportunidad, no voy a negarme a ir a Londres, porque cuando esté ahí, tengo la impresión de que podré hacer algo que nos beneficiará a todas. Después de un momento de silencio, Teresa preguntó: ¿qué quieres decir? ¿Que buscarías un esposo? Si puedo, sí. Yo no quiero que te cases, dijo Patricia a punto de llorar. Si te casas, Antonieta, te irás y nos dejarás. Sería horrible esta casa sin ti. De veras lo sería. Patricia se levantó de la mesa y rodeó el cuello de Antonieta con sus frágiles brazos. Te queremos, Antonieta, dijo. No podemos dejar que te vayas y te cases con algún hombre horrible que jamás te querrá como nosotras. Tal vez me case con un hombre bueno, que permita que yo las tenga a todas conmigo. Sería un esposo amable que le prestará sus caballos a Cristina y que diera un baile para presentar a Teresa en sociedad. ¿Crees de verdad que podrías hacer eso?, preguntó Teresa. Cuando menos puedo intentarlo, contestó Antonieta. Al ver los rostros serios y los ojos asustados de sus hermanas, asomaron los hoyuelos a sus mejillas al decir riendo: si voy a Londres, llevaré colgada al cuello una placa que diga: 3 hermanas que sostener, por favor, ayúdenme con un anillo de matrimonio. Las muchachas estallaron en carcajadas, y en ese momento se abrió la puerta y entró Lady Fortindale. Avanzaba lentamente hacia ellas y sus ojos revelaban la abstraída actitud que acompañaba a sus accesos de inspiración. Necesito su ayuda, niñas, dijo. No puedo seguir adelante con mi poema. Era tanto el respeto que las chicas sentían por su madre y por su talento poético, que ninguna de ellas se atrevió a mencionar de momento la carta que aguardaba en la repisa de la chimenea. Guardaron silencio mientras Lady Fortindale, con absoluta naturalidad, recitaba desde el umbral, levantando una de sus blancas manos de largos y delgados dedos. Muriendo, nacemos. Y si una parte de esta pálida tierra fenece porque te tengo en mis brazos, ¿por qué no abrazar mejor la cruz, si a través del sacrificio de mí misma encontraré la gloria del amor de Dios? Es precioso, mamá, exclamó Antonieta cuando su madre terminó. Uno de tus mejores poemas, confirmó Teresa. Pero, ¿qué sigue después?, preguntó Lady Fortindale. Eso es lo que no puedo terminar. La inspiración llegará después, estoy segura, murmuró Antonieta. Ya es casi la hora del almuerzo, mamá. Estaba a punto de llamarte, de cualquier modo. Esta mañana, la primera parte del poema pareció fluir sin problema alguno, continuó Lady Fortindale, y en aquel momento Antonieta no pudo contenerse más. Hay una carta, mamá. Llegó hace más de 1 hora. Las palabras parecieron brotar de sus labios como un estallido, y Lady Fortindale miró asombrada a su hija, antes de decir con sincero desconcierto: ¿una carta? ¿Qué carta? Una carta de Londres. ¿De Londres? Oh, de Delfina Sheldon. Me había olvidado. ¿Quieres decir que ya ha contestado la mía? Sí, mamá. Cristina se puso de pie de un salto para tomar la carta de la repisa de la chimenea y colocarla en la mano de su madre. Debe haber venido muy rápidamente, dijo Lady Fortindale, sorprendida. Llegó en las alas de una paloma, bromeó la alegre Cristina. Ábrela, mamá, ábrela y ve lo que dice.
Con exasperante lentitud, Lady Forthingdale abrió la carta. Empezó a leerla, y entonces Cristina no pudo soportar más la tensión. «Léela en voz alta, mamá. Por favor, léela en voz alta». «Sí, desde luego», aceptó Lady Forthingdale. «Me olvidaba de lo interesadas que están ustedes en esto, especialmente Antonieta». Sonrió a su hija mayor antes de levantar la carta y leer en voz alta. «Casa Sheldon, calle Curzon, Londres. Mi queridísima Christabel, fue una sorpresa, y de las más gratas que podía imaginar, saber de ti después de todos estos años. Con frecuencia he pensado en ustedes y me sentí profundamente desolada cuando supe que Sir Walcott había muerto en Waterloo. Muchos de nuestros mejores hombres, espléndidos y valientes, perdieron ahí la vida para salvar al mundo de ese monstruo de Napoleón Bonaparte. Desde luego que estaré encantada de recibir a mi ahijada, Antonieta, y tenerla aquí conmigo, en Londres. Es una gran pena que no lo hayamos pensado antes, porque ya no queda mucho de la temporada social para presentarla al mundo elegante. Puedo hacer, sin embargo, que se divierta bastante en lo que queda de tiempo, y sugiero que salga inmediatamente. No me será posible enviar los caballos de su señoría, el conde, hasta Yorkshire, pero si puedes conseguir que Antonieta llegue a la posada El Caballo Blanco en Eton Sockham este viernes, haré arreglos para que una doncella la atienda esa noche y para que un carruaje nuestro la transporte a ambas a Londres a la mañana siguiente. Te envío mis más cariñosos saludos, mi queridísima Christabel, y esperaré con ansia a mi ahijada, a quien recuerdo como una niña muy atractiva. Traerá con ella recuerdos de los ratos felices que pasamos juntas, tú y yo. Hace muchos años. ¡Oh, cielos! ¡Qué rápidamente pasa el tiempo! Tuya siempre, con inalterable cariño, Delfina Sheldon. Lady Forthingdale terminó la lectura de la carta y Cristina lanzó un grito de emocionada alegría. «Ha aceptado, ha aceptado. Oh, Antonieta, ¿oíste? Irás a Londres». Cristina miró a su madre llena de emoción, pero Antonieta, que se había puesto de pie, se quedó mirando a su madre con ojos preocupados. «El viernes por la noche», dijo. «¿Te das cuenta, mamá, de que esto significa que tengo solo el día de mañana para prepararme para el viaje?» «Es tiempo suficiente para que hagas tus maletas», contestó Lady Forthingdale con voz vaga. «Pero, mamá», empezó a decir Antonieta. En ese momento, su mirada se cruzó con la de Teresa y comprendió que no tenía objeto añadir nada más. Solo conseguiría angustiar a su madre si le decía que no tenía nada que ponerse. Después de todo, pensó, ni siquiera una semana sería suficiente para confeccionar un guardarropa al estilo de lo que se usaba en Londres. «Tendré que explicarle a mi madrina», se dijo, «que no le queda otro remedio que aceptarme como soy». «Creo que es muy bondadoso de parte de Delfina», estaba diciendo Lady Forthingdale con gran gentileza. «Pero yo estaba segura de que no me fallaría, como siempre. Les he dicho a todas ustedes, es la amistad lo que cuenta en la vida y los verdaderos amigos no cambian nunca». En Londres, la condesa de Sheldon estaba atendiendo al duque de Axminster en su elegante salón. El duque acababa de regresar de Newmarket, donde había estado acompañando al príncipe regente, y como había encontrado una nota de la condesa en la casa Axminster, respondió al llamado sin cambiarse siquiera de ropa. Sus ajustados pantalones y las pulidas botas altas, con la chaqueta de grueso paño gris, lo hacían verse más apuesto y elegante que de costumbre. Su expresión, al mirar a la condesa, suavizaba la dura arrogancia de sus ojos, tan peculiar en él. «Me dirigí aquí apenas regresé», dijo. «Tu nota parecía urgente». «Lo era», dijo Delfina Sheldon. «Hemos tenido, Gert, el más fantástico golpe de suerte que te puedes imaginar». «¿Sí? ¿Qué sucedió?», preguntó el duque. «Me alegro tanto que te hayas ido la semana pasada, o te habría sentido tan desesperado como yo». «¿Qué fue lo que pasó?». «Edward decidió de pronto que volvería al campo. ¿Sabes cómo detesta Londres? Y algo pareció disgustarlo en el club. No sé de qué se trata, pero volvió furioso y dijo que nos íbamos el martes y que cerraría la casa». «¡Caramba!», exclamó el duque. «¿Y qué hiciste?». «Discutí con él, supliqué, pero él estaba decidido.
Ya sabes que le encanta estar en Sheldon, y estaba obstinado en volver ahí. La condesa se detuvo antes de añadir: yo detesto el campo, y mi horrible suegra me hace insoportable la vida. Además, me moriría si no pudiera verte. Tú sabes lo que eso significaría también para mí. Sí, desde luego, pero no podía decirle eso a Edward. Dices que tuvimos un fantástico golpe de suerte. Te lo voy a explicar, pero quiero que comprendas, Gerd, lo cerca que estuve de que me arrancaran de tu lado y de que me encarcelaran en ese mausoleo de las profundidades de Wiltshire. Bueno, pero estás todavía aquí, y eso es todo lo que me importa por el momento, dijo el duque con una sonrisa. Y a mí también, dijo Delfina Sheldon con suavidad. Ella extendió las manos hacia el duque, y él besó sus dedos. La condesa se preguntó si habría en Londres otro hombre que pudiera hacer ese gesto con tanta gracia y verse al mismo tiempo tan inquietantemente masculino. Estás preciosa, dijo él, pero continúa con tu historia. Estaba desesperada, murmuró la condesa. Cuando Edward decide algo, nada es capaz de hacerlo cambiar de opinión. Es como golpearse la cabeza contra el peñón de Gibraltar. Pero tú lograste que cambiara esa decisión, dijo el duque. Encontraba un poco irritante la costumbre de la condesa de prolongar siempre un relato antes de llegar al fondo de la historia. Fue entonces que sucedió el milagro, dijo ella. En forma inesperada y en el último momento, cuando ya había perdido las esperanzas y mi doncella había empezado a hacer las maletas, llegó una carta de Lady Forthingdale. El duque pareció desconcertado. ¿La conozco? No, por supuesto que no. Vive en Yorkshire y fuimos amigas cuando yo era una niña. El duque esperó. No había sabido de ella desde hacía 8 años, pero ahora me ha escrito pidiéndome que acepte tener a su hija conmigo en Londres por el resto de la temporada. Su hija es mi ahijada. Se detuvo expectante, pero por un momento el duque se mostró impávido. ¿No comprendes?, preguntó ella por fin. Oh, Gerd, no seas tan tonto. Cuando le mostré la carta a Edward, él comprendió que tenía que cumplir un deber con mi ahijada y que no podía negarme a lo que me pedía su madre. ¿Quieres decirme que vas a tener a la muchacha aquí? Por supuesto que la voy a tener aquí. Aceptaría a Medusa, o como se llamara aquel monstruo de las serpientes en la cabeza, si con ello lograba permanecer en Londres. Lanzó un suspiro de franca dicha. ¿No comprendes todavía?, preguntó. Eso significa que Edward se ha ido a Sheldon y que yo puedo quedarme aquí hasta que termine la temporada social. ¿De verdad te va a permitir quedarte sola aquí? No sola, corrigió la condesa, sino con mi ahijada, a la que acompañaré, del modo más respetable, a todas las fiestas importantes y a Almack's. De hecho, me sentaré en el estrado de las viudas, Gerd, y actuaré con la más absoluta propiedad. No en lo que a mí se refiere, espero, protestó el duque. La condesa se echó a reír. No, por supuesto que no, pero esto es lo que Edward cree. Y ya sabes lo rígido que es respecto a que uno debe hacer lo que es correcto, sobre todo cuando se trata del cumplimiento de mi deber. Yo lo convencí, precisamente, de que debía cumplir mi deber con mi ahijada. Se detuvo. ¿Cómo se llama ella, por cierto? Debo acordarme de su nombre. Fui su madrina de bautizo. Ah, sí, Antonieta. Sí, desde luego. Antonieta Forthingdale. Es, como dices, un golpe de suerte. No hubiera soportado que te arrancaran de mi lado para llevarte a Sheldon. Me hubiera sido muy difícil encontrar una excusa para ir a verte. No necesitarás excusas para venir a esta casa. Y no solo se ha ido Edward, sino que se llevó consigo a ese viejo mayordomo chismoso con él. Estoy convencida de que el mayordomo me espiaba. Y, desde luego, Edward se llevó también a su valet personal y al palafrenero que ha estado con los Sheldon desde hace ya 40 años. Demasiado tiempo, por cierto, para que un sirviente permanezca en una casa. Abrió las manos en un gesto expresivo. Así que tengo personal nuevo y la puerta y el corazón abiertos, mi queridísimo Gerd. El duque hizo lo que se esperaba de él y tomó a la condesa en sus brazos. Una hora más tarde, la condesa, que se estaba mirando en el espejo mientras se vestía para la cena, pensó en lo satisfactoria que podía ser la vida cuando uno se ingeniaba para salirse con la suya.
Si la carta de Lady Forthingdale no hubiera llegado a tiempo, habría tenido que obedecer a su marido. La condesa se había casado cuando tenía solo 18 años, en la misma forma precipitada en que lo había hecho su amiga Christabel, aunque en el caso de ella había sido un matrimonio muy diferente. El conde de Sheldon, inmensamente rico y de considerable importancia social, llevaba 10 años viudo cuando vio a su futura esposa en el atestado salón de baile de la casa Devonshire. Se encontraba entre varias debutantes presentes, en uno de los exclusivos bailes que ofrecían el duque y la duquesa de Devonshire, y a los que asistían todos los miembros de importancia del bello mundo. Delfina no se destacaba particularmente entre las otras muchachas de su edad, pero tal vez había sido su cabello rojo lo que atrajo la atención del conde, o quizás su juventud. El conde había disfrutado, desde que enviudó, de la compañía de mujeres mucho mayores y experimentadas, pero al bailar por primera vez en muchos años con una debutante, ésta le robó el corazón. Delfina se había sentido muy impresionada por la posición social de su enamorado y, de todos modos, aunque hubiera querido rehusarse a la promesa de matrimonio que él se apresuró a ofrecerle, sus padres no se lo habrían permitido. Ellos estaban encantados con lo que consideraban el éxito de su hija. Esta se vio conducida al altar antes de darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Al principio había sido muy feliz. El lujo que la rodeaba y el elegante mundo de la alta sociedad al que tuvo acceso la convirtieron en una enamorada y fiel esposa, al menos durante 10 años. Durante ese tiempo le dio al conde 2 hijos y una hija, y después comenzó a pensar en sí misma. El conde empezaba a envejecer y prefería el campo a Londres. En realidad, tenía muy poco en común con el regente. Resentía la forma en que el heredero al trono, frustrado por no poder ser rey, esperaba la adulación y los halagos de todos cuantos le rodeaban. El conde era demasiado individualista para encontrar satisfactorio el ambiente de la casa Carton. Aunque tenía demasiada experiencia como para demostrar su aburrimiento, le resultaba más fácil irse a vivir al campo, donde nadie le exigía nada. Delfina, por lo contrario, encontraba en Londres todo lo que deseaba en cuanto a diversiones e intereses. Con el curso del tiempo, se manifestó dispuesta a acceder a las pretensiones de cualquier caballero que sucumbiera a sus encantos y pusiera el corazón a sus pies. Los años le habían enseñado a apreciar sus particulares atractivos y no estaba dispuesta a desperdiciarlos. Era hermosa, elegante, y la importancia social del conde la hizo convertirse en figura destacada del alegre grupo que giraba en torno a la casa Carton. Cuando tuvo un amante por primera vez, se sintió llena de remordimientos, pero cuando la experiencia se repitió varias veces, solo le preocupaba que su marido ignorara lo que para ella era ahora vital para su felicidad. En realidad le tenía un poco de miedo al conde. Aunque podía mostrarse cautivadora y conseguir con sus encantos la mayor parte de las cosas que deseaba, había en su marido un fondo de dureza, de obstinada determinación, contra el cual se estrellaban todos sus intentos. Esto era obvio cuando se trataba de elegir entre Londres y Sheldon, así como en cualquier cosa que afectara el honor de la familia. No había lágrimas, súplicas ni desafíos que conmovieran al conde en esas cuestiones, y Delfina lo sabía. Por lo tanto, como ella misma había dicho, solo por un verdadero milagro se había librado de marcharse de Londres y, lo que era más importante, de separarse del duque. Había logrado una de sus más grandes ambiciones cuando logró atraer al duque de Axminster, quien tenía fama no solo de ser un hombre difícil, sino extremadamente exigente. Lo asediaban todas las madres con hijas casaderas, a todo lo ancho y largo de Inglaterra. Delfina necesitó tiempo, un grado considerable de maniobras y mucha suerte para que el duque se percatara de sus encantos, pero finalmente ella lo había atrapado en su red. Su triunfo era aún más dulce porque estaba en verdad enamorada del soltero más codiciado de la ciudad, veterano de un número increíble de campañas amorosas. No solo era un hombre codiciado por sus inmensas posesiones, ni por su indiscutible atractivo físico. Su altiva arrogancia le parecía a Delfina mucho más emocionante que la humilde devoción de sus amantes anteriores.
siempre tuvo la impresión, y ello resultaba un desafío, de que ella estaba mucho más enamorada del duque que él de ella. Se valía de todos los recursos, de todas las artimañas que la experiencia le había enseñado, y sin embargo, nunca se sentía completamente segura de él, y eso hacía la relación aún más excitante. Delfín estaba decidida a que, tarde o temprano, se convirtiera en su humilde esclavo, como los demás hombres a los que antes había brindado sus favores. ¿Se va a poner milady sus esmeraldas esta noche?, preguntó su doncella. Delfina se estremeció. Se había estado mirando en el espejo por tan largo rato que, por un momento, se olvidó de dónde estaba o de lo que estaba haciendo. «Las esmeraldas, María», dijo. «Y eso me recuerda. Una jovencita llegará a hospedarse aquí el próximo viernes». «¿El viernes, milady?» «Eso dije. Ocuparé el dormitorio del fondo. Será un lugar más tranquilo para ella que la habitación contigua a la mía». «Es muy pequeño, milady». «Eso no importa», dijo la condesa con altivez. «La gente que viene del campo, María, no está acostumbrada al ruido del tráfico de Londres y, como bien sabes, el cuarto que está justo al mío da a la calle». «Sí, desde luego, milady. No había pensado en eso. Debemos hacer todo lo posible porque la señorita Fotheringay esté cómoda y contenta», dijo la condesa. Mientras hablaba, pensó con satisfacción en varias anfitrionas conocidas suyas, que tenían hijas que acababan de hacer su debut en sociedad. Mañana las visitaría a todas, para convencerlas de que incluyeran a Antonieta en sus fiestas y en los diversos espectáculos y diversiones a los que asistirían sus propias hijas. «Eso me dejará a mí en libertad para estar con Gert», se dijo. Exhaló un ligero suspiro de satisfacción y, mientras la doncella le colocaba la tiara de esmeraldas en el rojo cabello, se repitió que el duque era suyo, completa y absolutamente suyo, como estaba segura de que nunca había pertenecido antes a ninguna otra mujer. «¿Y por qué no?», pensó con satisfacción. «Yo soy mucho más hermosa que cualquiera de ellas». Antonieta llegó a Londres en medio de un lujo que contrastaba vívidamente con las incomodidades de la primera parte del viaje. A Lady Fotheringay le había horrorizado que Antonieta tuviera que viajar sola hasta Eton-Socombe. Insistió en que ello era imposible, a menos que Antonieta viajara en la diligencia postal y que alguien la acompañara.